Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia San José y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Vamos a continuar con reflexiones bíblicas y en la tarde de hoy he titulado esta como ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué vino Cristo a la tierra? Tomé como texto base el libro de Juan, capítulo 4, versos 46 al 54. Y hay una canción por ahí que dice, milagroso, abres camino, cumples promesas, etc. Pero el demandar milagros no es fe verdadera. Es como si nos gustara que se nos aparezca el genio de la lámpara y anhelamos que nos dijera, soy Eugenio, digo, el genio, y te voy a conceder un deseo. ¿Qué quieres que te conceda? Bueno, genio, pues yo tengo un listado muy largo y ¿por qué solo un deseo? Yo quisiera $1.000.000, también quiero fama, quiero poder. Y el genio le responde, bueno, solo te voy a conceder un deseo porque estamos en crisis. Oye, pues yo había puesto toda mi confianza en ti y mira con lo que me sales. O sea, nada que ver. Y así pretendemos hacer con Dios. Lo queremos manipular. Nuestras oraciones son algo así como, Dios, tengo muchas necesidades. ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué no me has dado el salario como el del presidente donde trabajo? ¿O por qué no me has dado la casa quinta de 1.000 metros cuadrados? Etcétera. Estamos acostumbrados a dar órdenes y a que se haga siempre nuestra voluntad. Si hemos actuado o pensado con algo así o parecido, nos falta madurez en la fe. Y en el libro de los Salmos, capítulo 73, desde el verso 21 en adelante, dice el salmista, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás sin gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Aquí el salmista Asaf realiza un contraste entre el fin de los malos y el fin de los justos. Y como seres humanos tendemos a compararnos con los demás. Vemos a nuestro alrededor a los que no son creyentes en Dios, que a algunos, entre comillas, les va bien en este mundo, aparentemente. Y nos es difícil entenderlo hasta que entramos en su presencia, es decir, nos volvemos a Dios de todo corazón y decidimos ver con los ojos de la fe y no con los terrenales. Vemos nuestra vida a la luz de la eternidad, crecemos espiritualmente y maduramos en la fe. En el libro de Juan hay un desfile de milagros. Nuestro texto base, Juan capítulo 4, versos 46 al 54, hay un milagro a larga distancia. Y el título de este pasaje es La curación del hijo de un oficial del rey. Leemos, entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar.
Le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Entonces veremos cuáles son los obstáculos de la fe fuerte, la operación de la fe fuerte y el objetivo de la fe fuerte. ¿Por qué este milagro? Porque este tiene que ver mucho con usted y conmigo. Escuche, Jesús no vino a realizar milagros, Él vino a salvar almas. Y lo que necesitamos es ir más allá de los milagros. Yo creo en los milagros, pero no confío en los milagros, confío en Jesús. Y vamos a estudiar la sanidad del hijo de un oficial del rey, puesto que Jesús es la respuesta a la duda del hombre. Y él había escuchado cómo Jesús hizo milagros en el verso 46. Y amigo, amiga, usted no puede ir al cielo con la fe de su mamá, de su papá, de su pastor, etc. Su fe es propia o es prestada. Y una fe que demandaba señales, como lo veíamos en el verso 48. Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El Señor les estaba exhortando. Y en el libro de Mateo capítulo 12, verso 39, también hasta en la cruz le dijeron: desciende de la cruz y creeremos. Y muchos dicen por ahí: ver para creer. Pues no hay nada de malo con las señales, pero sí es malo demandar señales y milagros. ¿Por qué? Pues porque esto deshonra a Dios. Y es como si le dijéramos a Dios: yo no puedo creer en tu palabra. Tienes que probarme que eres Dios. Supongamos que usted le dice a su hijo o a su hija: voy a poner 1.000.000 de pesos en tu cuenta de ahorros. Y el hijo le responde: ¿cómo puedo estar seguro? ¿Puedes mostrarme el recibo de consignación? Tu palabra no es suficiente. Hay un ejemplo con uno de los discípulos de Jesús, Tomás, y Jesús le dijo en una ocasión: pon aquí tu dedo en el costado. Y Tomás le dijo: creo. Juan capítulo 20, versos 29, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe no es tanto como recibir de Dios lo que usted quiere, sino el aceptar de Dios las cosas que Él nos ofrece. Y la fe no es darle órdenes a Dios, es oír a Dios, es creer y obedecer. Y este oficial daba órdenes, pero él va más allá de los milagros. En el verso 49 Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y primero tenemos que oír la palabra. En el libro de Romanos capítulo 10 versos 14 y 17 lo vemos. Y para que usted pueda tener fe necesita escuchar a Dios. Necesitamos despertar. Y la fe es una respuesta a la palabra de Dios. Lo vemos también en Romanos capítulo 10 verso 17. Y esa es la razón por la que tenemos iglesias, por la que tenemos estas clases de reflexiones, etc. Es el por qué predicamos. Y si usted quiere que la gente crea, debe darle la palabra de Dios, no entretenerlos. Y Jesús le dijo en el verso 50, ve, tu hijo vive. Y si este oficial no hubiese creído, pues le hubiera demandado una señal. Y nosotros debemos oír la palabra, creer a la palabra y obedecer a la palabra. La fe verdadera siempre va de la mano con la obediencia, siempre van juntas. Lo vemos también en Romanos capítulo 16 verso 26 y Santiago capítulo 2 verso 26. Y el objetivo de la fe fuerte lo vemos en Juan capítulo 4 verso 53. Ahora el hombre no está creyendo en un milagro, está creyendo en el Dios de los milagros. ¿Y de qué hubiera servido si él hubiera sanado y se hubiera perdido? Pues Jesús vino como Salvador y no como sanador. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y vemos un caso de la enfermedad del apóstol Pablo
que le llamaban el aguijón en la carne. Lo sufría Pablo en su propio cuerpo. Y el apóstol Pablo oró a Dios varias veces para que lo sanara. Y el Señor no lo hizo. No porque estuviera en pecado o no por falta de fe, sino para que el Señor se glorificara a pesar de la aflicción y a través de él y después de él. Y le dijo en una ocasión: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versos 9 al 10. Y fue el inicio de la era más gloriosa del cristianismo que usted y yo podemos vivir. Y si usted y yo confiamos verdaderamente en el Dios de los milagros y no en los milagros que hace Dios, veremos a Dios. Otro caso fue el de Lázaro. Recuerdan que en una ocasión se acercaron Marta, María y Lázaro, eran amigos del Señor, y dice la palabra que Él los amaba. Le llevaron el mensaje a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Juan capítulo 11, desde el verso 4 en adelante dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y si hubiera sido la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, Jesús hubiera ido inmediatamente para realizar este milagro de la sanidad. Pero Él tenía otros planes con ellos y con los que lo rodeaban, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice el texto. También lo leemos en Isaías 55, 8 al 9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego en el verso 35 en adelante nos dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? La resurrección de Lázaro, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y otro caso fue el del ciego de nacimiento. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Esto lo dice en Juan capítulo 9, verso 3. ¿Y entonces para qué vino Cristo a la tierra? ¿Vino a realizar milagros o vino a traer salvación? Y vino a traer salvación para salvarnos de la condenación eterna. Él es el Dios soberano. Y si realiza milagros es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero si no los hace, sigue siendo Dios. Y Él no vino ni siquiera para hacer su voluntad, sino la del Padre, quien lo envió. Quiero hacer un homenaje póstumo a la hermana Alicia Guancha, hija de Dios, mujer esforzada, valiente, ejemplar con su familia, amigos e iglesia, y muchas otras cualidades más de las cuales somos testigos los que tuvimos el gusto de conocerla. Ahora está muchísimo mejor con nuestro buen Dios soberano, quien le dará vida eterna y quien tiene planes maravillosos con su esposo Gerardo, sus hijas Angie, Estefanía, su hijada Estelita y demás familiares.
Y así como sucedió con Lázaro y su familia, lo hará con ustedes. El hecho de que Él no haya realizado el milagro inmediato no significa que no los ame. Y Él permitió esto para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. También Jesús llora con ustedes. Solo les pide fe, porque si creen verán la gloria de Dios. Nuestro Señor Dios eterno los continúe consolando, fortaleciendo, cumpliendo su propósito en todos y cada uno de ustedes. Y como meta de esta reflexión vamos a confiar en el Dios de los milagros y no en los milagros que hace Dios. Comprendemos que el Señor quiere que cumplir su propósito y quiere que tengamos una fe fuerte, unos fundamentos muy firmes y que crezcamos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y que por ella crezcamos para salvación. Amén. Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad.